Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Enzo Maquiavelo de Bruno. Él es un artivista, es un artista y activista ecuatoriano que justamente conocí afuera de la embajada de Ecuador en México, después de estas protestas que ha habido. Y es una persona muy enterada, muy elocuente y que va a aportar mucho para que nos enteremos de esta situación, no de oídas, sino de alguien que ha vivido en Ecuador, que ha estudiado su historia política y que está muy consciente de la importancia de este movimiento y de lo que acaba de pasar con el problema diplomático entre Ecuador y México. Enzo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y me gustaría empezar contextualizando esto. Te decía hace ratito fuera de la grabación que este problema tiene una historia porque podríamos hablar de la historia política de Ecuador en un antes y después de Correa. Y me gustaría que nos hablaras un poco de este Ecuador de antes de Correa. Ricardo, muchísimas gracias primero por la invitación. Saludos a toda tu audiencia, ¿no? Soy primerizo acá, pero bueno, voy a aportar con lo que pueda responderte dentro del marco de mi humilde conocimiento, la verdad. Muchísimas gracias igual por tus palabras anteriores. Bueno, a ver, poniendo en el contexto político, Ecuador antes de la Revolución Ciudadana en el año 2007. Para empezar, el primer presidente, luego del retorno de la democracia, porque tuvimos un triunvirato, una dictadura militar, y en 1979 volvimos a tener elecciones donde se eligió por una mayoría abrumadora a un presidente valiente, se llamaba Jaime Roldós Aguilera, quien enfrentó a la oligarquía solo, pero lo hizo bien, aunque no fue suficiente. No digo por las capacidades de él, sino que tenía el aparato mediático en contra, los poderes fácticos de siempre, las esferas internacionales. Entonces, justamente esos poderes, ¿no?, de afuera fueron quienes terminaron acabando con su vida, ¿no? En 1981, el presidente Jaime Roldós, bueno, murió en un accidente aéreo, luego de que su avioneta en la cual se estaba transportando cayó en su aeroplano. Y justamente 2 meses antes, ¿no? Perdón, 2 meses después, me parece, que Jaime Torrijos de Panamá murió también, justamente en una circunstancia muy parecida, en un accidente de aéreo, ¿no? Y justamente esto aquí es corroborado por un autodenominado sicario económico que se llama John Perkins. John Perkins tiene un libro que se llama Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un sicario económico. Y en este libro, ¿no? Él habla, ¿no? sobre solo sobre estos dos asesinatos. Habla, bueno, pues desde 1954 de Jacobo Arbenz, desde 1952 con Iván Mossadegh de Irán, Jacobo Arbenz obviamente en Guatemala también, yéndose solo contra todo un imperio, ¿no? Contra la United Fruit Company. Y todos estos ataques que han venido a líderes progresistas, a líderes de izquierda, sobre todo a nivel mundial, a nivel regional, y desde Ecuador puedo decir, también tengo el ejemplo, como a Jaime Roldós Aguilera le tocó, eh, a Rafael Correa también lo persiguieron, también lo persiguen los mismos poderes de facto, tanto como las oligarquías nacionales, así como los intereses especiales internacionales, transnacionales. Entonces, a ver, hablando un poquito, luego del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, asumió su vicepresidente Osvaldo Hurtado, ¿no? Que Osvaldo Hurtado traicionó absolutamente todo el mandato por el cual Jaime Roldós Aguilera había sido electo, y él empezó a gobernar con los poderes, con las oligarquías nacionales, ¿no?, de Ecuador. Y luego de eso, el próximo presidente se convertiría
León Febres Cordero. León Febres Cordero, una persona muy conservadora, una de las figuras más fuertes del Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha que ya tiene bastante tiempo, ¿no?, en la política ecuatoriana. León Febres Cordero fue conocido por su régimen dictatorial, ¿no? Porque por más que hubo elecciones, se puede decir que es un Estado democrático, pero él gobernó de una manera muy autoritaria, tanto así que en un periodo, me parece que fue en 1986, que él lanzó tanquetas militares afuera de la Corte Nacional de Justicia, o de la Corte Suprema de Justicia. Disculpa si que no tengo bien ese dato. En todo caso, estaba inconforme, ya que no estaban operando de la manera en la que él quería, ¿no? Y bueno, y luego de eso, Ecuador tuvo, bueno, nuevamente elecciones en 1988, donde eligieron a Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, de la izquierda democrática, no hizo un gobierno de izquierda, la verdad, pero tampoco hizo un gobierno de derecha. Y bueno, en 1992, eligieron a Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén era una persona bien conservadora también, no tan autoritaria. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Perdió una consulta popular donde ansiaban privatizar el Instituto de Seguridad Social ecuatoriano y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, perdón, IES por sus siglas. Y hasta ahí creo que iba bien, porque digamos, o sea, dentro de los márgenes o del marco democrático, ¿no? Porque habían elecciones, ¿no? Y de repente termina el mandato de Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot Sadi, un representante fuerte también de este mismo partido, el Partido Social Cristiano, el que les hablaba antes, pierde la elección frente al candidato del partido roldosista ecuatoriano. ¿Se acuerdan que antes les había hablado de Jaime Roldós Aguilera? Bueno, eh, toman el nombre, ¿no?, de Jaime Roldós para fundar este partido como en una, digamos, desde una dinámica populista y tal, pero populista simplemente desde la fachada para afuera, ¿no? Porque por dentro era más de lo mismo, eran más políticas neoliberales y fallidas, ¿no?, que ya habían sido comprobadas en la historia no solo de Ecuador, sino de América Latina, y lo podemos comprobar ahora, ¿no? Y también se lo puede comprobar antes, digamos, en los gobiernos que les estoy mencionando de Ecuador, ¿no? Y bueno, y si nos remontamos al pinochetismo, luego del golpe de Estado en 1973 contra Salvador Allende, que dicho sea de paso, hoy día justamente una compañera nos comentó que se había comprobado que Salvador Allende, como muchas de nosotros habíamos tenido entendido, que no se había suicidado, sino que le habían quitado la vida, que había sido asesinado en el Palacio de la Moneda. 40 años luego, imagínense. Entonces, bueno, y nos seguimos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero para seguir con este resumen, ¿no?, de la poca data de la vuelta a la democracia en Ecuador, Abdalá Bucaram logró estar 6 meses en el poder. Luego de eso hubo un golpe de Estado, nos guste o no, pero fue declarado en el Congreso como incapacitado para gobernar, ¿no? Y justamente porque era una persona que no venía de las oligarquías. Si bien él era amigo, se llevaba bien con Roberto Isaías, que Roberto y William son conocidos como los hermanos Isaías, que ya les voy a contar más adelante quiénes son estos nefastos banqueros, eh, igual no lo querían, no confiaban en él. Entonces, era un presidente, bueno, que salía a las calles, tuvo su propia marca de leche, tuvo un problema con un contrato de unas mochilas escolares, o sea, me puedo ir de largo con los casos que tiene Abdalá Bucaram Ortiz, ¿no? Pero bueno, en todo caso, luego de eso bueno, asumió, ¿no?, Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga simplemente, en una sociedad machista como la nuestra, no la dejaron gobernar y no llegó ni siquiera a las 40 horas, me parece.
Entonces, el Congreso puso a Fabián Alarcón. Fabián Alarcón duró hasta las próximas elecciones, luego iban a elegir a Yamil Maguad. Yamil Maguad, un lojano, cuya campaña electoral fue financiada por banqueros, ¿no? Peñafiel, Ortega, Lazo, Isaías, y ya les voy a hablar de Lazo también, que eso es otro personaje importante en esta línea cronológica de la historia del Ecuador, ¿no? Y entonces Yamil Maguad, siguiendo un claro guión de las oligarquías nacionales, duró muy poco también. Él fue electo en 1998 y para el año 2000 ya no estaba. ¿Por qué? El 8 de marzo de 1999 se decreta el feriado bancario, el nefasto feriado bancario en Ecuador, que congeló las cuentas de cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas, de abuelos, de padres, de madres, por lo que hubieron suicidios, hubieron, bueno, hubo un éxodo, hubo una ola migratoria, fue bastante doloroso para todo el país porque se partieron familias, círculos sociales, etcétera, amistades, ya que emigraron como cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa y, bueno, trataron de rehacer sus vidas, pero el daño, el dolor es irrecuperable, ¿no? Porque partieron familias. Entonces, padres que nacieron, o sea, perdón, padres que vivieron sin sus hijos, hijos que vivieron sin sus madres, abuelos que murieron porque tenían congelados sus ahorros, no podían comprarse ni una botella de agua, personas que se suicidaron porque no comprendían en verdad lo que estaba sucediendo y el dolor les pudo más. Entonces, eh, esto aquí se va entendiendo por quiénes fueron, o sea, quiénes tuvieron el plan, ¿no? Desde el principio. Si vemos en las fotografías y justamente en el gabinete, tanto ministerial como de gobernación de Yamil Maguad tenía o asignó como gobernador del Guayas a Guillermo Lazo Mendoza. Guillermo Lazo Mendoza, a él le heredaron un banco, el segundo banco más fuerte del Ecuador, de bancos privados, el Banco de Guayaquil. Se lo heredó Danilo Carrera, que ese es otro personaje que vamos a hablar más adelante también, muy, muy importante. Entonces, en 1996, Ana Lucía Armijos juramenta como vocal, como representante de la Junta Monetaria a Guillermo Lazo. Ya era ahí un representante de la banca, ¿no? Muy fuerte. Y él junto a Alberto Dajic escribieron la Ley General de Instituciones Financieras. Esa ley fue el ad portas, o mejor dicho, fue la premisa, fue el prefacio que desencadenó el feriado bancario por un asunto que se llamaba los créditos vinculados, que eran donde entre banqueros le podían hacer préstamos a empresas de amigos de ellos y, o que eran de ellos, y al final igual todo, bueno, terminaba salvando el Estado, ¿no? Entonces, para resumirte así, porque es un poquito más complejo de lo que le explico, pero para que lo entiendan de una manera más simple, el sector privado nunca podía salir perdiendo, ¿no? Entonces, eh, esto aquí llevó eh, a la quiebra del Estado y a la desaparición de nuestra moneda nativa, que era el sucre. Entonces, parece que ya tenían todo preparado y luego ya dolarizaron el país completamente eh, entre 1999 y el año 2000. En todo caso, Guillermo Lazo, siendo gobernador del Guayas, habiendo financiado la campaña electoral de Yamil Maguad, en 1998, en julio, llega un analista económico venezolano que se llamaba José Luis Cordeiro. José Luis Cordeiro criticó el modelo económico de Yamil Maguad. Si mal no recuerdo,
le decía así como de manera en broma que el Sucre estaba, que el Sucre se debería de llamar Maguadito, porque estaba bastante aguadito, aduciendo que estaba flojo, que estaba débil, ¿no? Que su poder de compra estaba débil. Entonces, luego de esos comentarios, fue declarado como persona non grata, ¿no? Pero no fue declarado persona non grata por el presidente de la República, que era Yamil Maguad. No fue declarado persona non grata por el canciller de la República. Y tampoco fue declarado persona non grata por el vicepresidente de la República, que era Gustavo Noboa, sino que fue declarado persona non grata por el gobernador del Guayas, por Guillermo Lazo Mendoza, por el banquero que financió la campaña de Yamil Maguad. Luego de esto de aquí, lo declaran persona non grata a José Luis Cordeiro, se va del país y Guillermo Lazo pasa de ser gobernador del Guayas y es designado como superministro, porque así ese es el ego, ¿no? De nuestras élites, como superministro de Economía. Entonces, Guillermo Lazo se queda en el cargo y unos meses antes de decretar feriado bancario, él sale silenciosamente. Luego, el 8 de marzo, cuando Yamil Maguad ejecuta este decreto, el banco de Guillermo Lazo, que era el Banco de Guayaquil, empieza una operación controversial, que fue una compra y venta de CDRs, que son, de esta manera, Guillermo Lazo hizo que tenía $1 millón como patrimonio principal, ¿no? Como patrimonio neto, lo aumentó en un año a $30 millones, ¿no? Entonces, luego cuando le preguntan a él, ¿no? ¿Qué estaba haciendo él en el feriado bancario? Y a él le dicen, bueno, él dice, perdón, que él se había ido a la playa a reflexionar y a jugar tenis con sus hijos. Y entonces es algo que ya te pone en tela de duda, ¿no? Porque es como que dices, a ver, una persona tan cercana a presidencia y que esta persona se benefició masivamente de la desgracia de millones de ecuatorianos y de ecuatorianas y que de repente tenga una respuesta tan simple como que, ¿y qué estaba haciendo usted en el feriado bancario? Me fui a reflexionar a la playa. Él niega, él niega la compra y venta de CDRs, ¿no? Pasa la página y asume Gustavo Noboa, ¿no? Gustavo Noboa Bejarano era vicepresidente de Yamil Maguad. Luego de eso, ya hay elecciones nuevamente y la gente elige a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez era un militar. Lucio Gutiérrez al principio tenía un discurso de izquierda y tal, más o menos. Fue felicitado por Fidel Castro, Hugo Chávez, pero sin embargo, una vez que llega al poder, lo primero que hace es decir, no recuerdo cómo fue su frase exactamente, pero fue algo como que o cambiamos al país o morimos en el intento. Nadie entiende por qué no está muerto. En todo caso, eh, él, junto a una comitiva, van a, van a Washington, D.C. y su asesor económico era Guillermo Lazo y era embajador itinerante de Washington, D.C. también en esa época. Lucio Gutiérrez firma firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, por lo que empiezan medidas neoliberales, ¿no? Aumentar servicios básicos. Entonces hay un malestar social. Este malestar social desemboca en su derrocamiento. Luego de eso asume Alfredo Palacio, ¿no? Alfredo Palacio termina su mandato y luego hay elecciones. Tenemos Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, perdón, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacios. Tenemos 6 presidentes. O sea, en 10 años tuvimos 6 presidentes. Algo así. Entonces,
uno se pone a pensar cuál ha sido como que la historia reciente democrática del país y eso es como que lo poco que te puedo resumir. Entonces, luego de esto, en el año 2006 hay elecciones y en el 2007 asume ya Rafael Correa Delgado, ¿no? Que le ganó en segunda vuelta, le termina ganando en segunda vuelta a la persona más rica del Ecuador, que es Álvaro Noboa, ¿no? Luego de esto aquí tenemos una estabilidad social y democrática durante 10 años, ¿no? Entonces, 10 años que perdimos entre los 90 y a principios del siglo XXI, luego de eso tenemos un periodo estable, ¿no? Desde el 2007 al 2017, donde se redujo en 13,4 puntos la pobreza extrema, donde se llegó a tener la mejor red vial de toda América Latina, donde se construyeron centenas de escuelas y hospitales, donde por la construcción de 8 hidroeléctricas pasamos de comprar energía a vender energía, donde fuimos orgullosamente el segundo país más seguro de la región. Eso entre otras muchas cosas, ¿no? Para sintetizarlo de esa manera. Y, y luego de esto, Lenín Moreno es electo democráticamente en el año 2017 y él traiciona el mandato por el cual fue electo. Él traiciona este mandato por codiarse con la oligarquía nacional y con los intereses especiales internacionales. Y él de a poco le va entregando el país a los sectores más privilegiados, ¿no? Entonces comienzan tratados, ¿no? Nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. También se condonó la deuda a los grupos privados por un monto de 4.600 millones de dólares por la ley, a través de la ley Trole 3. Y bueno, luego hubo lo que se reconoció, como se conoció como el estallido de octubre de 2019, donde hubieron masivas protestas, ¿no? Desde octubre 2, me parece, hasta octubre 12, me parece. Y tuvimos 11 muertos, mejor dicho, 11 asesinados, ¿no? Por la fuerza pública, sacaron a los militares a la calle, a la policía, y esto aquí fue, la verdad que fue una avalancha social en contra del gobierno. Estaba el sector indígena, estaban las organizaciones sociales, los sindicatos, los gremios laborales. Entonces habían bastantes personas, ¿no? De varios sectores del país que estaban inconformes con lo que estaba sucediendo. Y bueno, si es que no llegaba la pandemia, Lenín Moreno no acababa su periodo porque lo derrocaban claramente. Durante el gobierno de Lenín Moreno se hicieron muchas tropelías institucionales. Una de ellas fue la consulta popular y referendo del año 2018. En este plebiscito, eh, digamos que por más de que haya ganado, porque sí ganó, la verdad, de manera democrática, pero entonces era todo el aparato mediático, no todo, y todos los sectores políticos, ¿no? Porque Lenín Moreno partió la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, partió el movimiento, entonces muchas personas estaban confundidas, muchas personas sabían lo que pasaba, solo que unos habían vendido al diablo y otros no vendieron su conciencia, ¿no? Se quedaron firmes respaldando a el, el líder histórico de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado. En todo caso, este plebiscito fue convocado de manera ilegal, porque en la Constitución del Ecuador, en el artículo 104, inciso 5, dice claramente que la Corte Constitucional debe de emitir un fallo, sea negativo o positivo, según a lo que ellos, digamos, piensen, ¿no? Que es lo correcto, que no sea inconstitucional, que no haya ningún tipo de ilegalidad. Y dos de esas preguntas había un retroceso de derechos, y no solo retroceso de derechos, sino que había una
grave inconstitucionalidad, ¿no? Que una era para reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y convertirlo en un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿no? Y ese ahí es nuestro quinto poder, que es el poder de la transparencia. Entonces, otra de las preguntas era sobre la mal llamada reelección indefinida, sino que se tuvo que haber llamado repostulación indefinida, porque no necesariamente, si es que tú tienes de repente, si tú te lanzas, te van a escoger, ¿no? Tú no sabes eso. Entonces, habían jueces de la Corte Constitucional que no estaban de acuerdo con eso, pero sin embargo, Lenín Moreno decretó, o sea, hizo un decreto para convocar directamente al Consejo Nacional Electoral. Y Nubia Villasís, presidenta del Consejo Nacional Electoral de esa época, dio paso a él. Entonces, una persona con un poco de decencia hubiese renunciado al cargo, ¿no? Pero sin embargo no lo hizo. Y bueno, dieron paso a la consulta, que fue ilegal, inconstitucional, y lo peor de todo es que le hizo muchísimo daño al país. En todo caso, eh, hicieron esto aquí para apoderarse de las autoridades de control, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es, eh, digamos, es la institución encargada de elegir a las distintas dignidades, a la Contraloría, a la Procuraduría, a los vocales y a las vocales del Consejo Nacional Electoral, en fin, a la fiscal general, ¿no? Muy importante, casi se me va. En todo caso, hicieron todo justamente porque Guillermo Lazo había pactado con Lenín Moreno, ¿no? Porque literalmente le compraron la presidencia, o sea, compraron la presidencia. Entonces ellos cambiaron todas las reglas del juego para poner a su gente ahí y asegurarse de que él sea el próximo presidente de la República. ¿Y cómo hicieron esto aquí? En la Constitución de Montecristi del 2008, ¿no? Que fue otro logro de la Revolución Ciudadana, que el presidente Rafael Correa puso a su cargo a disposición también para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo abrumadoramente también votó a favor de esta constitución. Y en esta constitución están estos derechos, ¿no? Están estos poderes. Y en la constitución dice que el Consejo Nacional Electoral no puede tener vocales que sean de índoles partidistas, ¿no? Que no pueden pertenecer a ningún partido. Sin embargo, este Consejo Nacional Electoral tuvo a Diana Tamaín, que es la presidenta todavía, que viene del partido Pachacutic, que según Fausto Rangles, un ex dirigente, había dicho que a través de organizaciones no gubernamentales estaba recibiendo financiamiento de la CIA también y estaba canalizando sus operaciones. Tenemos a Enrique Pita, de Creo, del partido de Guillermo Lazo. Tenemos a José Cabrera Zurita, del Partido Social Cristiano, quien fue aliado de Creo en esas elecciones. Tenemos a Estela Cero, que era de Alianza País, el ex partido de la Revolución Ciudadana, el que partió Lenín Moreno. Y también estaba José Luis Verde Soto, de la Junta Cívica Guayaquil, que responde al Partido Social Cristiano. Entonces, era un Consejo Nacional Electoral demasiado sesgado, ¿no? Y obviamente, bueno, van las elecciones y tal. En el año 2021, Guillermo Lazo no podía ser candidato, ya que él tiene dinero en paraísos fiscales. Y en el año 2017, en las elecciones, se votó también se consultó al pueblo si estaba de acuerdo que los candidatos, esta ley se llama el pacto ético, ¿no? Si es que estaba de acuerdo o no que los candidatos que quieran, digamos, o sea, que quieran ser candidatos a la presidencia, tengan paraísos fiscales. Y el pueblo ecuatoriano dijo que no estaba de acuerdo, o sea, que no estaba de acuerdo que las personas que se postulen a la presidencia puedan tener dinero en paraísos fiscales. Entonces, ya no podía ser candidato. Sin embargo, con sus triquiñuelas y tal,
Bueno, logró ser candidato, se despojó de ciertos dineros que tenía afuera de manera ilegal, no declarados. En todo caso, esto fue en el año 2017, pero en el año 2021 igual no podía ser candidato. Sin embargo, con todo, como te digo, ¿no? Con todo este aparato institucional y mediático, Guillermo Lazo es candidato presidencial y la primera vuelta que ponían de favoritos que vaya Andrés Arauz por Unión por la Esperanza, el candidato de la Revolución Ciudadana, y el segundo favorito era Yacu Pérez por Pachacuti, que es del movimiento indígena. Ese es el brazo político del movimiento indígena, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es la CONAIE. Entonces, de alguna manera mágica u otra, cuando ya se veía que, bueno, iba a ganar Andrés Arauz y el segundo era Yacu Pérez, de repente pasa algo raro. Se comienzan a retrasar los números, el conteo, etcétera, y Guillermo Lazo pasa por muy poquito a Yacu Pérez. Y luego de esto hay una controversia, tratan de apelar, tratan de impugnar, ¿no? Las votaciones para que se haga un recuento y tal. Pero primero Guillermo Lazo dijo que estaba a favor de un recuento total, luego dijo que no estaba a favor de un recuento total. Entonces, de un discurso al otro, lograron pasar con la narrativa de que, bueno, pasó y así es la democracia y nadie sabe. Entonces, en segunda vuelta, aparte de que hubieron, bueno, se vinculó al Partido de la Revolución Ciudadana con el Ejército de Liberación Nacional que les habían financiado, supuestamente, que fue comprobado que fue una falacia más del fiscal Barbosa de Colombia, quien ahorita está teniendo problemas legales en su país por lo que, por lo que hizo, por lo que había aclarado infamemente. Entonces, eh, aparte de que en el documental que hice te puedo explicar mucho más detalladamente lo que sucedió, ¿no? Eh, Hay un artículo de un periodista argentino que fue publicado en Página 12 que se llama La trama de un fraude electoral en Ecuador, donde habla que una fuente del Consejo Nacional Electoral le cuenta cómo hicieron el fraude, ¿no? Y es que, bueno, cuando se estaban imprimiendo las papeletas, se imprimieron por error, antes de la primera vuelta, por error, más de 6 millones, o sea, 6 millones de papeletas se imprimieron por error. Y eso, según la ley, tuvo que haber sido destruido al ojo público y en vivo. Y tuvo que haber estado en cadena de custodia militar. Estuvo en cadena de custodia militar, pero nunca fueron destruidas. Entonces, luego hicieron imprimir otro lote a una empresa de Canadá. Y esas boletas electorales nunca fueron, digamos, verificadas, ¿no? Nunca fueron, digamos, fiscalizadas. Entonces, hicieron lo que les dieron la gana con eso, ¿no? Entonces, allá tú miras todo lo que pudieron realizar cuando en las encuestas para la segunda vuelta le daba hasta un margen de 5 puntos al candidato de la Revolución Ciudadana, que era Andrés Arauz, sobre Guillermo Lazo. Entonces, si juntas todos estos elementos, ¿no? Yo no creo en las coincidencias y en la política no hay coincidencias. Ya cuando obviamente sabían, como no se tenían las pruebas fehacientes, pero se sabía lo que se había hecho, y apelar en ese momento, impugnar por las razones que había que hacerlo, eh, de las boletas que no, digamos, de las boletas electorales que tenían inconsistencia, que eran más de 5.000 actas que pudieron haber revertido la elección, pero de largo. Obviamente la Revolución Ciudadana tuvo que tomar una elección muy difícil, ya que sabían que tenían todo el aparataje mediático en su contra y también tenían todas las instituciones en su contra y también tenían, bueno, al 46% que había votado, que yo creo que votó por Guillermo Lasso en esas elecciones,
Y obviamente iban a crear revueltas, iban a decir, estos socialistas se quieren tomar las elecciones por asalto, etc. Entonces vieron que la mejor manera es simplemente, ¿saben qué? Hay que agachar la cabeza y vamos jugándola como caso. Guillermo Lazo asume la presidencia, ¿no? Y Guillermo Lazo empieza con con una gestión que fue, digamos, bastante apoyada por los medios de comunicación corporativos. Y al mismo tiempo, recordemos que era el año del proceso de la vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial. Y entonces él tomó la bandera de la vacunación ha sido exitosa, que como ningún otro país, pero si lo hicieron hasta en Haití, vacunaron en Etiopía, en los países más pobres del mundo. En todo caso, lo hicieron ver pues como que si fuera algo inédito. Esto aquí le duró como 3 meses, 3, 4 meses. Y decían Guillermo Lazo con una aprobación del 73, 74%. Luego de eso, se empezaron a sentir los efectos del neoliberalismo. Y desde el neoliberalismo solo podemos comprender una sola cosa, austeridad. Entonces esos recortes constantes de gasto en el sector público empezaron a verse de una manera muy drástica afectados. El presupuesto general del Estado cada vez lo iban reduciendo. Y en esa reducción había ministerios que ni siquiera ejecutaban el 50% de lo asignado. Entonces el Estado se empezó a caer, o sea, en pedazos. Y ya en el año, bueno, ese mismo año, Guillermo Lazo empieza a tener ya en septiembre, me parece, septiembre, empiezan a salir lo que se conocieron como los Pandora Papers, los papeles de Pandora, que él, al igual que otros líderes, presidentes, me parece que uno fue el presidente de República Dominicana y el otro fue Sebastián Piñera, de Chile, quienes tenían dineros en paraísos fiscales, obviamente que no declaraban en sus países, por lo que fue objeto de críticas y bueno, y ahí fue cayendo su popularidad, más también por la austeridad de las políticas neoliberales y de repente empezaron a salir casos de corrupción como el caso de Danubio, que eran de estos asesores ad honorem que estaban cercanos, que eran asesores presidenciales, que eran digamos, figuras nuevas y viejas de la política rancia, del, de lo peor que tuvo Ecuador. Y entonces se fueron acumulando una serie de elementos negativos. Y la aprobación de Lazo fue cayendo, pero así, pero se fue desplomando, tuvo una precipitación histórica, ¿no? Nadie, de hecho, ni Lenín Moreno había caído tan feo como lo hizo Guillermo Lazo en la aprobación. Entonces, en el año 2022, a fines de julio, ya se siente algo brutal. Ya se siente, empiezan a haber ya unos motines carcelarios, pero ya era de costumbre. Superamos, ahorita creo que tenemos el récord de motines carcelarios, al menos en América Latina. Eh, más de 400 personas privadas de la libertad fueron asesinadas, se asesinaban entre bandas, entre organizaciones criminales dentro de la cárcel. Y todo esto aquí se debía por la desinstitucionalización del país, porque eliminaron el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, destruyeron la Escuela de Guías Penitenciarios, eh, ¿qué más? Eliminaron los filtros de de cómo, digamos, de cómo reclutar a la fuerza pública, ¿no? Lo que era el polígrafo, los exámenes toxicológicos. Entonces, una serie de cosas, ¿no? Y esto aquí, todo se vio afectado a gran escala, ¿no? En un mediano plazo. Entonces, en el gobierno de Lazo ya empezó a explotar todo lo que hizo Lenín Moreno y Guillermo Lazo multiplicó esas acciones. Entonces, perdón, en el año 2022, a mitad de julio tuve que salir del país porque
Después del documental que hice, empezaba a tener llamadas de números que no conocía, que me amenazaban y tal. Había perdido mi trabajo. Yo igual trabajaba como privado, ¿no? Yo soy reciclador. Yo compraba y vendía chatarra, ¿no? Y luego de eso ahí ya cayó, porque no había tanta gestión en el sector inmobiliario. Había caído la producción, digamos, los galpones o las bodegas donde se dejaban, ¿no? Donde tú dejabas tus materiales, habían subido los precios por la inseguridad, tener que contratar a más personal, bueno, una serie de cosas que termina siendo como un efecto dominó, ¿no? Bueno, luego de eso yo ya estaba en Europa, ¿no? Y el país empieza a hacer pedazos, pero mal, la delincuencia sube, pero así, de niveles así, pero astronómicos. La verdad es que fue, cada vez que me acuerdo, Ricardo, qué tan duro fue, cómo yo, cómo la gente me contaba, cómo yo veía solo malas noticias a cada rato. Y a principios del año 2023, para eh, seguir resumiendo esto, Guillermo Lazo es involucrado en el caso del Gran Padrino, que aquí se mete, como lo dije anteriormente, Danilo Carrera, que era el dueño del Banco de Guayaquil, que es el cuñado de Guillermo Lazo, porque él está casado con una de sus hermanas, o sea, Danilo Carrera se casó con una de las hermanas de Guillermo Lazo y Danilo Carrera la había heredado del Banco de Guayaquil, ¿no? Entonces, en, se lo involucra a Guillermo Lazo y a su cuñado con la mafia albanesa. Es, pero uno de los pocos presidentes en el mundo que se lo vincula directamente con una mafia, y era la mafia albanesa. Entonces, eh, de aquí ya empieza a caer ya la popularidad de Lazo, ya estaba, pero debajo del cero, creo. Y luego de eso, cuando empieza su juicio político, cuando se da cuenta, ya cuando había estado bastante avanzado, se da cuenta que no iba a tener los votos para salvarse, él para salvar su reputación, ejecuta el artículo número 148 de la Constitución, que se conoce como muerte cruzada, que es cuando disuelve la asamblea y se convocan elecciones a 6 meses. Entonces, bueno, obviamente el tipo dijo que no se iba a lanzar porque él era un demócrata, sabía que, o sea, su figura estaba dilapidada en lo absoluto, ¿no? Empiezan las campañas y tal. Y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, tenía eh, un margen de 12 puntos, de más de 12 puntos, sobre el, digamos, el otro candidato que le seguía, que me parece que era, creo que era, a ver, era Otto Sonnenholzner y Jan Topic, que eran dos candidatos también de la derecha, seguido por Fernando Villavicencio y Yacu Pérez, que Yacu Pérez y Fernando Villavicencio se estaban disputando entre el cuarto y el quinto lugar. Como veían que la Revolución Ciudadana, tú en Ecuador para ganar en primera vuelta tienes que ganar con el 40%, ¿no? Entonces, cuando ya se sabía que Luisa González iba a ganar hasta, mucha gente decía, muchas encuestas, 42, 43%, una semana antes de la elección de primera vuelta, asesinan al candidato Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio había sido un gran crítico de la Revolución Ciudadana y siempre había estado, digamos, diciendo lo que era y lo que no era, pero el 92% lo que no era. Entonces ¿no? Era un extorsionador, era como un blindador mediático que se conoce en Ecuador ahora. Como que les decía, mira, yo te tengo tus documentos que donde se prueba tu corrupción, pero si no me das $200,000, lo hago público. Entonces, él era un candidato que aglutinaba casi que el 85% o más del 75%
de lo que se conoce en Ecuador como el anticorreísmo, ¿no? Lo utilizan, ¿no? Lo utilizan a él casi que como carne de cañón para beneficiarse de esta elección, porque cuando lo asesinan a él, horas después ya tenían una campaña armada, que era Correa asesino, Correa tuvo la culpa. Entonces esto aquí, todos los medios, en redes sociales se activaron todos los centros de troles, y era Correa asesino, Correa asesino, y esto hace que la candidata caiga casi 14 puntos. Sin embargo, seguía primero. Luego de eso, bueno, Luisa González se trata de recuperar y tal, pero pasa algo bastante controversial. Jan Topic y Otto Sonnenholzner, que estaban peleando entre el segundo y el tercer puesto, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, viene eh, el debate presidencial. Y en el debate presidencial, Daniel Noboa empieza a decir casi que él es, bueno, que él es de izquierda, que él es progresista como el papá, que él es ecologista, que él va a dar ni sé cuántas becas, que va a seguir construyendo hospitales. Bueno, en todo caso, él se abstuvo de atacar a todo, o sea, a alguien, y él quien se estaba peleando el último puesto con el candidato Bolívar Armijos, sorprendentemente, mientras que entre el segundo y el tercero se estaban peleando, Novoa sube solito y llega a la segunda vuelta, ¿no? Y obviamente toda la derecha se aglutinó detrás de Novoa y, y decían, bueno, vamos a estar atrás de Novoa porque Correa no puede llegar, no puede volver, etc. Entonces, una semana antes de la segunda vuelta, una semana y media antes, asesinan a bueno, asesinan a como 5 personas, me parece, que estuvieran involucradas en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y estaban en una cárcel protegidos por la fuerza pública. Entonces tú te pones a pensar, si la fiscalía tenía como testigos protegidos a estas personas que iban a testificar, ¿por qué las logran asesinar? Entonces, bueno, luego de esto aquí también hubo una controversia con el teléfono de Fernando Villavicencio porque no lo querían explotar, pero bueno, o sea, nosotras como organizaciones sociales, medios digitales, eh, la Revolución Ciudadana pedía que se exploten, ¿no? Todos los celulares, si era posible. Pero la fiscalía y la gente tenían, o sea, y varios actores políticos de derecha decían, no, es que el celular no es el arma, no, es que el celular no es importante. Incluso la hija de Fernando Villavicencio declaró ante la justicia que que el celular del papá lo había botado a un río, al río Tomebamba, ¿no? Entonces, luego habían dicho que el celular se lo entregaron a la fiscalía, luego que se lo entregaron al FBI. No, es en serio. Y empezaron a construir varias narrativas para confundir a la gente y como desenfocarla de lo que en verdad era importante, que era explotar el teléfono de Fernando Villavicencio, porque si era importante explotar el teléfono, que lo iban a hacer, de los autores materiales, ¿por qué no iba a ser importante explotar el teléfono de la víctima? O sea, ya que había sido amenazado por varias organizaciones criminales. En todo caso, esto aquí, mientras que Novoa estaba bajando y Luis estaba subiendo, esto aquí le vuelve a hacer bajar a Luisa y eh, y entre otras ilegalidades dentro de la ley electoral que violó el partido bueno, la candidatura de Novoa, en el silencio electoral utilizaron, eh, digamos, a figuras públicas muy importantes para seguir haciendo campaña de una manera indirecta. Entonces, se, se jugó muy sucio, pero sin embargo, debo de reconocer
que esas últimas elecciones sí fue por voto popular y no hubo fraude electoral, al menos hubo fraude mediático, no hubo penalización por parte del Consejo Nacional Electoral a una campaña cuando seguía que tenía que haber ya silencio electoral. Eso puede ser, pero que la gente mayoritariamente votó, así sea por poco, fue por 3 puntos algo, que ganó Daniel Noboa, pero sí ganó. Entonces, Daniel Noboa había vendido el discurso, ¿no? De que era proambientalista y tal. Sin embargo, en la primera vuelta hubo una consulta popular que era para mantener una parte de el Yasuní TT, el petróleo, mantenerlo bajo tierra y no explotarlo. Y él había votado que sí. Y él había dicho sí, que vamos a decirle sí al Yasuní y que ya no podemos seguir con la economía extractivista. Sin embargo, una vez que él llega al poder, dice, ¿saben qué? Vamos a tener que proponer una moratoria de la consulta. ¿Saben qué? No, quizás no tenía tan planificado, porque algo que se conoce en Ecuador es el Plan Fénix. El Plan Fénix es el plan de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, pero ahora ha sido criticado, ¿no? Muchísimo, porque empezó a haber una percepción de mejoría porque él sacó los militares a la calle, luego de que haya decretado un conflicto armado interno por un show mediático, ¿no? Porque el 9 de enero se escapa dos de los criminales más buscados en Ecuador, que es Fito Macías, líder de los choneros, y Colón Pico, líder de los lobos. Entonces, estos personajes fueron capturados en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, todo el mundo dice que Fito y que Colón Pico coludían con la Revolución Ciudadana, pero o sea, en la Revolución Ciudadana hubieron motines carcelarios, pero creo que 2 en 10 años o 3 en 10 años. Y fueron, creo que, o sea, no es que quiero decir que una vida no es importante. Para mí, media vida es intolerable, ¿no? Perderla. Pero estamos hablando de que había un control carcelario real, había un centro de rehabilitación real. De hecho, habían personas privadas de la libertad que salían, estudiaban, se graduaban. O sea, era un verdadero sistema de rehabilitación completo. Era envidiable, la verdad. De hecho, la DEA felicitó también al Ministerio del Interior por la eficacia con la cual se operaba para contrarrestar la delincuencia. Pero bueno, esa es una pequeña acotación. En todo caso, Daniel Noboa viene y mágicamente se escapan estos dos personajes, ¿no? Que había dicho que tenía control en las casas. Luego de esto, hay una irrupción de bandas delincuenciales a un canal de televisión bien popular en Ecuador, que es TC Televisión, y hacen un show, ¿no? Porque ellos llegan, o sea, imagínate, un canal privado, que, bueno, es del Estado, ahorita está en manos del Estado ecuatoriano, pero hay policías, ¿no? Más aún, hay policías, hay seguridad privada. ¿Cómo es que se meten 10 u 8 personas armadas, delincuentes? Yo trabajaba en ese canal y en ese canal existe un sistema biométrico de reconocimiento facial y digital. Tú tenías que poner tu huella para poder ingresar a las otras instalaciones. Entonces, ¿cómo con tanta seguridad? ¿Cómo ingresa tanta gente? Bueno, se toman el canal en vivo y yo no sé también, otra de las cosas controversiales, ¿no? Cuando estaba en vivo la programación, ponen música de suspenso mientras que se toman el canal. Entonces, sí, pueden, por favor, revisen. No me estoy inventando. Entonces, mientras que estaban así haciendo sus señas de sus respectivas bandas y pandillas, habían tum, 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 tum.
había música de suspenso, ¿no? Y luego también la policía los coge en vivo, o sea, fue una ridiculez completa. Hacen esto aquí para justificar un conflicto armado interno y para que la aprobación del presidente suba. O sea, no tiene nada que ver con que se va a luchar contra el narcotráfico o contra las bandas delincuenciales. Una vez que el presidente Daniel Noboa escribe el decreto 111 del conflicto armado interno, o interno armado, no sé, él de repente empieza a ganar un poco más de aprobación y despliega a todos los militares en la calle. Y los medios empiezan a decir, por fin sacan a los militares a la calle. Lenín Moreno sacó a los militares a la calle para reprimir a la gente en octubre del 2019. Guillermo Lazo sacó a la policía y a los militares a la calle para reprimir a las personas en junio del 2022 en unas protestas porque no estaban de acuerdo con el gobierno. Y hubieron muertos también. Y Daniel Noboa hace lo mismo, pero no porque habían protestas, sino porque él decreta esto aquí. Y esto aquí él lo hace y al mismo tiempo él firma un acuerdo de cooperación que ya se venía gestando desde el gobierno de Moreno, ¿no? Que se llamó la Oficina de Cooperación Eficaz, que era con Estados Unidos, ¿no? Guillermo Lazo deja pendiente un acuerdo militar con Estados Unidos para poner tropas en territorio nacional. En el artículo 5 de la Constitución de Ecuador se prohíbe el tránsito o la instalación de bases extranjeras o de tropas en territorio nacional. Esto es una flagrante transgresión a nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, Daniel Noboa utilizó esta excusa para desplegar esto aquí. Entonces, luego de esto viene el Fondo Monetario Internacional, porque dicen, ¿saben qué? Necesitamos dinero para seguir financiando la guerra, pero no dicen cuánto dinero. Entonces, luego de eso ahí dicen, vamos a subir el IVA al 15%, pero vamos a subir el IVA porque a la larga no se van a poder financiar los programas sociales. Si no se sube el IVA del 12 al 15%, van a haber problemas económicos. Si no se sube el IVA, no se va a poder pagar las deudas. Si no se sube el IVA, no se va a poder pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, que son prefecturas y alcaldías. Entonces, por último, dicen, si no se sube, o sea, el IVA era una idea correísta, o sea, le tenían que echar la culpa a Rafael Correa también. En todo caso, suben el IVA para financiar la guerra y resulta que la aprobación de ya Daniel Noboa viene cayendo hace un mes y medio, más o menos, pero mal, en picada. Es un calca y pega, perdón, Copy paste. o copia y pega de lo que pasó con Guillermo Lazo. Los 4 meses fueron de gracia y luego fue cayendo. Y es justamente porque el Fondo Monetario Internacional, cuando te hace un préstamo, te hace exigencias, ¿no? Subes el IVA, reduce subsidios, incrementa los combustibles, eleva los servicios básicos, privatizaciones, recorta el gasto público, etcétera. ¿Y para qué? Porque o sea, ese dinero del Fondo Monetario Internacional nunca lo ves. Porque un 25% primero va para asegurar parte del próximo pago de la letra de la deuda. Otro 25% es para inyectarle liquidez a los bancos privados. Otro 25% es para ejecutar, o sea, para pagar a los funcionarios públicos. Y otro 25% es para tener algo de presupuesto dentro de las instituciones, ¿no? Y para seguir, yo qué sé, para si vas a sacar tu cédula, que es, allá es como tu INE, en México, ¿no? Tu licencia, o sea, operaciones básicas, ¿no?
simplemente para correr el Estado, para pagar a los funcionarios, para asegurar parte de el próximo pago de la letra de la deuda externa y para la liquidez de los bancos. Y también hacen precontratos, ¿no? Parte de ese otro 25% que te estaba diciendo que es para mantener al Estado un poco vivo, es porque hacen precontratos con corporaciones multinacionales que son amigas del FMI. Y ese dinero, por lo tanto, no se queda en Ecuador, sino que se va afuera. En todo caso, la gente empezó a sentir que las habían engañado en todos los ámbitos. Entonces ahorita Daniel Noboa también ha convocado el 21 de abril, ya hace 2 meses, a una consulta popular donde quiere preguntar, donde el 85% de lo que se pregunta es sobre temas de seguridad, pero son cosas que ya casi todo se hace. Entonces, otras dos preguntas tratan sobre implementar el trabajo por horas y también para que Ecuador acceda a los arbitrajes internacionales, que admita no sus sentencias. Ecuador ha sido víctima de los laudos internacionales. Le hemos tenido que pagar a Oxy, le hemos tenido que pagar a Gente Oil, le hemos tenido que pagar a Chevron, que antes era Texaco, y esta gente nos quiere volver a meter al CIADI, ¿no? Obviamente, nosotros teniendo 29 procesos internacionales con una suma de, procesos jurídicos internacionales, laudos internacionales, hacen una suma de casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Y quieren poner a Ecuador en el ojo del huracán para que pueda apelar en arbitrajes internacionales. Cuando ven toda la historia, Chile, países africanos, todos han salido en contra, todos han tenido que pagar billonarias cantidades, ¿no? Entonces, todas estas exigencias también son parte de, digamos, un nuevo pacto con el Departamento de Estado, con las grandes burocracias internacionales, con el cartel de banqueros global. Entonces, vemos que para esta consulta popular, como su aprobación estaba cayendo, la consulta popular estaba cayendo, él no estaba ganando, ¿no? Luego de esto, hay una irrupción en la Embajada de México, ¿no? Y secuestran al ex vicepresidente de la República, al ingeniero Jorge Glass, quien había sido condenado por el caso Sobornos y por el caso Odebrecht. Ahora yo te voy a explicar una cosa, antes de pasar a la parte diplomática. El caso de Brecht en Brasil se cayó. En Brasil se cayó. O sea, la justicia de Brasil desechó absolutamente todo ese caso porque no habían elementos probatorios suficientes. Y el juez Moro, ¿no? Está también atravesando problemas legales justamente por eso, por haberse prestado a esa farsa. Y el caso Sobornos, para quien no conozca, el caso Sobornos es algo increíble, ¿no? Porque o sea, Rafael Correa hizo, como les decía al principio, ¿no? Ha sido el presidente que más obras ha hecho, que más gestión ha hecho. Sin embargo, se lo acusa de haberse robado 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Y cuando se lo acusa de esto, bueno, pues dicen, ok, ¿dónde está el dinero? Eh, no sabían qué responder. ¿Dónde estaban las pruebas? No sabían qué responder. Entonces, la jueza Camacho se inventan esta figura, ¿no? En la justicia ecuatoriana. No es que se inventan, porque sí está dentro de la justicia ecuatoriana. Pero utilizarlo para esto es un absurdo. Utilizan la figura jurídica de influjo psíquico. Escúcheme bien, audiencia mexicana, influjo psíquico. Si tú revisas la resolución de la sentencia del caso Sobornos, dice que Rafael Correa irradió, como lo dice la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que él irradió sobre funcionarios públicos para que acepten coimas y los depositen en cuentas que no existen y que hasta ahora encuentran. Esta sentencia fue tan ridícula
que la Interpol sea una institución presidida por un norteamericano, ni siquiera ellos se han atrevido a extraditar porque han habido entre el gobierno de Moreno y de Lazo, han hecho varias peticiones de extradición al expresidente Rafael Correa, pero la Interpol se ha negado. Obviamente no se van a prestar para una ridiculez de esa índole, ¿no? Pero sin embargo, dentro del país se maneja una narrativa tan fuerte porque hay una programación psicológica a los que yo llamo las víctimas de la maquinaria mediática, que hay un odio instaurado dentro de Ecuador, que te dicen que todo lo que pasa en Ecuador es culpa de Correa, que si hace calor que es culpa de Correa, que si se inundan las calles es culpa de Correa, que si se cayó el puente es culpa de Correa, todo es culpa de Correa. Sin embargo, la votación de la Revolución Ciudadana tiene un voto duro de un poco más del 30%. Rafael Correa, como individuo, tiene un margen de votación de más del 47%. Pero por eso no lo quieren dejar volver. Y sostienen todavía esto, ¿no? Porque si se presentan las elecciones, les gana un día antes de que se voten. Entonces, esto es lo que puedo decir. Y volviendo a la irrupción, que fue absolutamente ilegal, que ya ha sido condenado, 29-0 perdió Ecuador en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia, han condenado enfáticamente las acciones del gobierno de Daniel Noboa. ¿Y por qué él hace esto? ¿Por qué hizo esto? Porque él pensó que iba a obtener mayor popularidad, ¿no? Como haciéndose el machito, el fuerte, pero parece que el tiro le salió por la culata y ahorita está desesperado. El presidente Noboa, en media crisis diplomática, el día de hoy se excusó ante la Asamblea y se fue a Miami por asuntos personales. ¿Quién sabe lo que va a hablar ahí? En todo caso, ya para cerrar con esto, como ecuatoriano pido disculpas al pueblo mexicano. Muchísimas gracias por tener la decencia de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien admiro bastante, de haber estado del lado menos incorrecto de la historia, porque desde la izquierda tenemos que asumir esa humildad, ¿no? Y no siempre tenemos la razón, pero en este caso sí la tenemos, y es haberle otorgado un asilo político a un perseguido por la justicia ecuatoriana y por los sectores oligárquicos y políticos de derecha del Ecuador. Así que muchísimas Sí, sí, sí. gracias Fíjate y que ya ahorita recuperé el nombre de este doctor en Derecho. No sé si lo conozcas, es ecuatoriano, Augusto Tandazo. Y este señor justamente contó cómo la acusación de peculado, y hizo una explicación técnica, a este Jorge Glass, era insostenible, ¿no? Y que entonces, sí, era claro que es un perseguido político, ¿no? Y bueno, también explicó cómo esta incursión a la Embajada de México no solo viola el derecho internacional, sino a la propia Constitución ecuatoriana, que está, digamos, en ese sentido, alineada con el derecho internacional en cuanto a la protección de las embajadas y que incluso señala que es tan clara la ley en Ecuador que dentro de un estado de excepción no se excluye de proteger a las embajadas. Entonces, vio una tremenda cátedra de este señor que muestra efectivamente cómo se ha tergiversado esto desde el gobierno ecuatoriano actual, esta operación. Entonces, sí, sí, lo que tú estás diciendo creo que es esto, ¿no? Alguien que está reflexionando esto críticamente sin ser una víctima de los medios de comunicación y que lo vivió de primera mano. Ahora, fíjate, yo no sabía hasta que empecé a indagar en este tema que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, es de origen mexicano. claro, Y bueno, me hirvió la sangre, ¿no? Porque me dije, bueno, creo que no hay peor enemigo de un mexicano que quizá otro mexicano.
Porque esta señora creo que es el claro ejemplo, quitando las nacionalidades, de lo que es una persona corrupta y sin una moral claramente establecida, pese a que tenga un doctorado en Derecho y de cátedra. ¿Qué nos podrías decir tú de Mónica Palencia? Mónica Palencia es una persona que viene de las clases altas de Ecuador. Ella no tiene ningún tipo de experiencia en materia de seguridad. eh, Fue puesta ahí simplemente por, como decimos en Ecuador, por ñañería. Sí, ella nació en México y nada, Mónica Palencia es reconocida por su prepotencia y por su ineficacia y por su inoperancia, ¿no? Porque ella simplemente eh, sigue órdenes, ¿no? Ella no las da. Y si las da es porque le han indicado que así lo haga. Es una persona que no tiene una línea política, solo tiene una línea de interés. Entonces ella responde a los intereses de las argollas de sus amigos. Habiendo dicho esto, porque no hay mucho que decir de la señora, más que, como le digo, es la seguridad en el Ecuador, se han quintuplicado las extorsiones y los secuestros, se han quintuplicado en el gobierno de Daniel Noboa. Y la delincuencia es una espiral que no para y que cualquier cosa que pasa, obviamente, dicen, ah, no, es que ha aumentado, es verdad, un poco la delincuencia, pero es porque eh, el correísmo está activando sus células terroristas, narcoterroristas, dentro de las ciudades porque saben que ya con la consulta popular, si es que gana el sí, ya se les acaba la fiesta. Y esto es obviamente absolutamente falso porque, miren, pueblo mexicano, otra cosa, para que tengan una idea del nivel de programación mediática y de poder que los medios creen que tienen sobre la población. Leandro Norero, quien fue un narcotraficante que estaba en la cárcel, él murió en el año 2022, el 3 de octubre. Guillermo Lazo también lanzó una consulta popular donde también tenía una propuesta de este gobierno, o sea, de esta consulta también, que es la extradición. O sea, Colombia tiene esa figura, Colombia sigue teniendo violencia, no se ha acabado el narcotráfico, México también tiene lo mismo, no se ha acabado el narcotráfico, pero sin embargo esta gente piensa que es como darse contra la pared, ¿no? Pero no es porque no entienden, simplemente que eh, digamos que la extradición, la pregunta de la extradición es como una carnada para la consulta, porque, uy, la extradición, así, sí, vamos a extraditar todos los narcos y entonces el país va a estar bien, pero eso ahí claramente no sirve. En todo caso, Leandro Norero lo asesinaron en el año 2022, el 3 de octubre, y Guillermo Lazo convocó a esa consulta popular en el 23 de noviembre del 2022. O sea, más de un mes después de que haya muerto. Y la justicia ecuatoriana y los medios de comunicación dicen, es que Leandro Norero, ese narcotraficante, financió la campaña por el no. Y la Revolución Ciudadana y otros sectores políticos también también se habían pronunciado por el no, pero querían hacer ver como que si eran las organizaciones delincuenciales, la narcopolítica, mejor dicho, el narcoterrorismo, porque ahora está de moda ponerle narco a nada como prefijo, y dijeron que Leandro Norero había financiado la campaña por el no, porque nosotros hicimos campaña por el no, pero no porque habíamos sido financiados por el narcotráfico, sino por lo que ponían ahí era una manera de darle un respiro al ya resquebrajado gobierno de Guillermo Lazo. Por eso hizo la consulta popular. Entonces, ustedes entienden lo que les estoy diciendo. La justicia y los medios, hasta el día de hoy, sostienen que Leandro Norero
financió la campaña por el no. ¿Cómo una persona, quien ya estaba muerta hace más de un mes, pudo haber puesto dinero para la campaña de la consulta popular que estaba en contra, que estaba por el no? Entonces, ¿qué? Operaba desde el mundo de las tinieblas, desde el infierno, del cielo, no sé a dónde es que se va la gente cuando se muere, pero es un absurdo, investiguen, o sea, es no solo una persecución política lo que hay contra la Revolución Ciudadana y ahorita contra la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas, sino que es ya un atentado contra la verdad. Están atentando contra la conciencia del ser humano. Quieren cambiarle el chip a las personas. Están realmente, mira, Harold Laswell en 1927 creó la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que es donde sale una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, una idea delirante, el hombre masa, todas estas cosas que recogió Joseph Goebbels en 1933 para armar la superfigura de Adolfo Hitler. Entonces, en Ecuador yo creo firmemente que estamos siendo un experimento social, ¿no? De lo que justamente también Harold Becker, que era el director del Features Group, y en 1970 él dice algo como que yo sé cómo controlar a toda la sociedad. Solo repites una y otra vez una cosa en la televisión y la gente va a salir a la calle y por su conformidad que sentía con las imágenes reproduciéndose dentro del televisor, va a empezar a cuestionar lo que ve en la vida real para transformarlo en su mente de lo que vio en la televisión. O sea, ¿sí me están entendiendo? Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Somos, o sea, estamos en una dictadura científica. Y digo científica porque hay una operación, hay una guerra contra nuestra mente, ¿no? Entonces, quienes estamos despiertas y despiertos, estamos librando esta batalla, ¿no? Es una lucha ardua, pero tenemos que darla, ¿no? Tenemos que darla porque la verdad, la justicia tiene que prevalecer sí o sí. Eso no hay duda. Y si la vida de uno de nosotras tiene que, bueno, tiene que caer en el camino, ese es el camino que hemos escogido. Pero para brindarle un mundo mucho mejor a las siguientes generaciones del mundo que nosotras Y fíjate recibimos. que hace poco tú lo has escuchado seguramente estas declaraciones de Rafael Correa, incluso lo hizo ante la Unión Europea, que decía que esta lucha que actualmente se está estableciendo ya sumada a la protesta de la invasión, de la vejación a la embajada mexicana, dice, es una lucha no contra el fascismo, sino contra la barbarie, ¿no? Y creo que coincide también con lo que tú estás diciendo de este experimento social, ¿no? Ahora, fíjate, también vi que algunos medios de comunicación, supongo que no alineados, yo los he encontrado en YouTube de Ecuador, han dado voz a algunas personas, periodistas, etcétera, que están lanzando la tesis. Ya ves que fue arrestado Jorge Glass, trasladado a un penal de alta seguridad, y de repente nos enteramos que estaba hospitalizado, ¿no? Algunos de ellos han lanzado la hipótesis porque lo llevaron en coma de que esto que al principio dijeron un intento de suicidio, es que se descompensó por dejar de comer, otros están lanzando la hipótesis de que fue un intento de homicidio desde el gobierno para matarlo. Algo pasó, no sé, tal vez no se murió, alguien lo descubrió, se lo llevan. ¿Piensas que es factible esta tesis de un intento de homicidio contra Jorge Glass? Porque además nuestro encargado de negocios, cuando se lo robaron, dijo, lo pueden matar. Y pasa esto. Mira, Ricardo, te voy a decir algo. Eh, Antes de que pase lo de Jorge Glass, no, Sí. no voy a afirmar nada, ni tampoco me gusta especular. Pero sin embargo, algo que tenemos, un grave error que tenemos desde la izquierda es que muchas veces podemos pecar de ingenuos, ¿no? Y eso de ahí nos afecta mucho porque hemos dejado de disputar el relato, ¿no? Y las derechas se nos han comido esos espacios. Entonces,
creo que tenemos que ser no conspiranoicos, no agresivos, no violentos ni reaccionarios, pero sí hay que ser firmes, ¿no? Y hay que ser congruentes. Entonces tenemos que aglomerar elementos para armar la narrativa y el escenario. Entonces, habiendo dicho eso, déjame decirte algo. 2 días antes de que pase lo de Jorge Glass, en la irrupción por la fuerza pública violentamente a la embajada mexicana, yo escribí en redes sociales que uno de los escenarios los cuales pudiera suceder para utilizarlo como cortina de humo ante unas revelaciones que un ex asambleísta estaba haciendo sobre el actual fiscal general, estaban pegándole mucho. Entonces, yo puse en mis redes sociales algunos escenarios. Puse desde el A hasta H. Y en el H decía nada, pero en el G digo claramente, se meten en la embajada de México y apresan a Jorge Glass. Yo estoy aquí, bueno, lo escribí, ¿no? Porque me gusta bastante hacer lecturas y análisis políticos. Yo no tengo, digamos, un título que me dé las credenciales o me dé, digamos, la fuerza como para poder ratificarme como un analista político, ¿no? Ni siquiera como periodista. Pero, sin embargo, me gusta pensar que ciertas veces, a veces puedo tener cierto tino con algunos escenarios, más que porque me soplan las cosas que no lo hacen, o porque sea un vidente que no lo soy, o porque sea muy bueno, que tampoco lo soy. No me da el ego para creer nada de esas cosas. Pero sin embargo, en el ejercicio de la humildad, puedo decir que tengo un nivel de análisis que va, digamos, configurándose de una manera más seria cada vez, ¿no? Y yo creo que esto aquí yo lo pude adivinar, pero porque la élite, las derechas políticas, se han vuelto desesperadamente muy predecibles, ¿no? Entonces, a lo largo de este camino en Ecuador, se ha visto, pues, hace 7 años casi, se han visto cosas inimaginables, pero ya se las han visto. Entonces, como ecuatoriano te digo que nos podemos esperar lo que sea ya. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si es que, si es que tuviera que responder de una manera así concreta, no tuviera cómo hacer, porque estuviera cometiendo una irresponsabilidad. Sin embargo, si tuviera que especular, tampoco lo haría, porque no me gusta especular. Pero juguemos un juego. Ya que hemos visto de todo en el Ecuador, no se me haría raro, ¿no? Como, como operan, ¿no? Que de alguna manera sí hayan pensado suicidar, como decimos, a Jorge Glass. Y luego de esto, como ellos tienen tengo entendido, un dispositivo electrónico, creo que es como un iPad, que ellos tienen de él, y tienen un teléfono celular que está en manos de la policía. No se me haría raro en un escenario, conociendo a esta gente, que lo, bueno, que lo maten, digan que se suicidó y que dejó una carta o que dejó un escrito en algún lugar y que diga que se arrepiente de todo el daño que le hizo al Ecuador y que Rafael Correa en verdad sí era una mala persona y que él robó y tal. Entonces, la gente empieza a empatizar con esta historia y le comienzan a decir todo el mundo, ay, Correa, el corruptor. Y estamos a cara de unas elecciones de un plebiscito popular. Y estamos a menos de un año de unas nuevas elecciones generales, donde claramente igual el panorama mediático privado quiere desfavorecer la revolución ciudadana hace muchísimo tiempo. Ese sería, digamos, como un pensamiento malo que yo tuviera. Y repito,
No lo estoy poniendo sobre la mesa, no es un escenario que lo tengo ahí, tampoco estoy especulando, pero si me pongo a pensar mal sobre toda esta gente que ha hecho ya lo inimaginable, ¿no? Para mantenerse en el poder, pues eso fuera una pesadilla que pudiera tener despierto. Sí, otro asunto, fíjate, y aquí fue como muy cauto para decirlo Andrés Manuel, es, no se hubiera atrevido el gobierno ecuatoriano a actuar si no hubiera sentido el respaldo de una potencia. Creo que muchas personas solemos sospechar cuando hay este tipo de eventos, cuando fue el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Que quitaron a este señor Lobo, etcétera. Uno se pone a sospechar de que las reacciones de los Estados Unidos siempre son tibias ahí, ¿no? Cuando combina sus intereses. Y que incluso esta condena que hizo Estados Unidos al principio fue como tibia, fue como, bueno, sí, Ecuador y México son socios estratégicos nuestros, resuélvanlo como si fuera un pleito en el que los dos tuvieran la misma responsabilidad, los dos países de esta crisis diplomática, porque justamente Andrés Manuel, enterado de esta suspicacia del asesinato de este candidato Fernando Villavicencio, lo menciona acá, ¿no? Y en ese sentido, también uno podría pensar, todo el aparato que tiene de espionaje Estados Unidos, si realmente buscar el bien común, seguramente lo hubiera hecho público, seguramente le hubiera dicho a Ecuador, oye, no hagas esto, oye, México, hay este intento de incursión. Y me hace sospechar que quizás sí los Estados Unidos estén involucrados en este detrás de esto, ¿no? Alfredo Jalife, nuestro analista político mexicano, también llega a decir que muchas de estas luchas ya en el mundo de poderes ya ni siquiera se pueden entender como izquierda contra derecha, sino nacionalistas contra globalistas. Y que este señor, Noboa, bueno, no, él no lo ha dicho, pero embonaría en esta lectura, pues es un globalista, ¿no? Y que no tiene ninguna perspectiva nacionalista, que tiene sus intereses y que venderá todo lo que necesite de Ecuador para hacerse más rico. Y aquí sería en colusión a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Igual ya estoy poniendo mis ideas, pero ¿qué podrías decirnos tú de esto? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Sobre lo que sucedió con Fernando Villavicencio, lo que ocasionó, que pateó el tablero electoral en Ecuador, etcétera. Eh, Más allá de ello, creo que Estados Unidos es obviamente, bueno, reconocido como el imperio del capital, ¿no? El imperio corporatocrático. Y creo que desde ahí sí vienen varias órdenes que se transforman en acciones y que muchas veces, bueno, les sale la jugada y muchas veces no. Hay un discurso que me encanta de John F. Kennedy que se llama Secret Societies, donde habla de esto, ¿no? Que dice como que, míralo que cuando puedas, ¿no? Pero solo te voy a decir una pequeña partecita, que dice que tienen un presupuesto ilimitado y que dicen que sus aciertos los, los hacen rimbombantes, mientras que sus errores los cubren bajo el suelo. Entonces, eh, ellos, por supuesto, cuando les sale bien una jugada, alzan la bandera y dicen, ajá, eh, participamos y aquí estamos y esto ha sido parte de nuestro resultado y ya. Pero cuando se equivocan, simplemente dicen, yo no fui, ¿no? Porque se quieren alejar del muerto, porque el muerto huele mal. Entonces, hay varias lecturas sobre esto aquí, ¿no? Una de ellas es que dentro del Poder Ejecutivo, ahorita hay una disputa entre la presidencia y la vicepresidencia. Hay un disgusto entre el presidente y la vicepresidenta. Es tanto así que el hijo de la vicepresidenta ha sido detenida por tráfico de influencias, presuntamente, y al parecer unas personas dicen que la fiscalía opera con el Poder Ejecutivo, o sea,
con el presidente Daniel Noboa. Otras personas dicen que la fiscalía opera bajo el mando de la Embajada de Estados Unidos. Otras personas dicen que la fiscalía, con cierto sector político, está respaldando a Verónica Abad, quien es la vicepresidenta, y que justamente le están serruchando el piso de manera lenta a Daniel Noboa, porque Daniel Noboa es una figura que pudo que aguante hasta al menos la consulta popular y luego ya lo desechan, porque aquí, como estábamos hablando antes, aquí hay una pregunta dentro del referendo que favorecería mucho a las transnacionales estadounidenses, bueno, a las transnacionales de por sí, ¿no? Occidentales, vamos a decir. Claro, exactamente. Que es lo de que Ecuador pueda ingresar o que admita o que reconozca los arbitrajes internacionales. Y otra cosa que no le dije, ¿cierto? Es que algunas empresas del presidente de la República están adscritas como inversión extranjera. Entonces, él pudiera demandar al Estado y el Estado le tuviera que pagar una compensación a sus empresas, ¿no? Entonces es algo bien loco que se juega ahí. Eso por un lado. Entonces, puede ser, como dijo AMLO, que esto aquí se haya tenido el aval de una superpotencia, en este caso Estados Unidos, porque como vemos hay una cooperación militar, ahorita hay un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, entonces se pudiera decir, habrían recibido, digamos, este asesoramiento, este visto bueno, ¿sabes qué? Hazlo. ¿Para qué? Primero, bueno, para tapar lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? De lo que le habían sacado a la fiscal, y si que la fiscal es la niña favorita, engreída, de la embajada norteamericana, porque hay otras lenguas que dicen que la fiscal general se va a lanzar de presidenta en el año 2025. Entonces, puede ser que quieran jugar, eh, digamos, la carta de que terminan de, digamos, ¿no? Terminan de desechar esta figura de Daniel Noboa, asume la vicepresidenta, porque, por si acaso, en el artículo 129, inciso 3 de la Constitución de la República, dice que el presidente puede ser enjuiciado, o sea, en juicio político, o sea, puede ser enjuiciado políticamente, entre tantas de las razones por secuestro. Y lo que sucedió en la embajada tras la irrupción fue un secuestro. Entonces, por ahí va, digamos, una teoría interesante. Por el otro lado, se pudiera decir que, bueno, definitivamente quieren socavar la posición actual del presidente para que, digamos, sea destituido y puedan jugar, empezar a jugar con la narrativa de eh, Correa y Lenín Moreno eran de izquierda y Guillermo Lazo era de derecha, pero todos ellos pertenecen a lo viejo. Lo nuevo que era Daniel Noboa también resultó ser un fracaso. Entonces, qué sigue? ¿Qué sigue? Todos hombres, izquierda, derecha, viejo, nuevo. Es tiempo de mujeres. ¿Y qué mejor que una mujer afro? ¿Y qué mejor una mujer afro que ha sido fiscal, que no se ha casado con nadie, que le ha tirado dardos tanto al correísmo como al lacismo, como al morenismo? Entonces, crean esa figura, ¿no? Y comienzan a catapultar su plataforma electoral para el año 2025. Y así tienen asegurado una nueva presidencia que responde a estos intereses de los que vamos a hablar ahorita, de lo que estabas diciendo, ¿no? A lo que voy. Estabas hablando sobre, sí, es verdad, que digamos que la dicotomía izquierda-derecha está quedando un poco en el pasado y que la gente más está utilizando ahora los nacionalistas contra los globalistas. Entonces, por los globalistas se entienden todos estos presidentes, líderes, que, que están acogidos bueno, a las agendas
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, de las grandes corporaciones, de las mafias mediáticas. Y por el otro lado, los nacionalistas están más ocupados, o mejor dicho, están más centrados en lo que es la inversión social, en la producción nacional, en el, en, digamos, en el proteccionismo industrial. Entonces, sí, hay una clara diferencia entre estos dos ejes, ¿no? Y Daniel Noboa eh, claramente responde, ¿no? a, a los intereses transnacionales, ¿no? Porque si bien yo creo que siempre hay que jugar en grises, ¿no? Sí. Y por más que, digamos, habían personas, ¿no? Que dicen, no, pero es que yo soy nacionalista porque yo quiero cerrar las fronteras y que nadie más entre. Para mí eso no es nacionalismo. Para mí eso ahí fuera xenofobia, fuera aporofobia, todo, pero menos nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo nace de la visión de crear, de desarrollar una nación, ¿no? Donde todas y todos estén invitados e invitadas, ¿no? Que tú creas las capacidades productivas de un país para que la gente pueda venir no solo a hacer turismo, sino a invertir, pero invertir en franjas de equidad comercial, ¿no? Que haya que haya un verdadero tratado de libre comercio, que sea un comercio justo, ¿no? Que obviamente si comparamos las industrias, si la tuya es mayor y la mía es menor, que aceptes el hecho que, bueno, yo te voy a cobrar un poquito más, tú me vas a cobrar un poquito menos, porque mis zapatos son menos populares, o sea, son menos famosos que los tuyos. Entonces, esos son acuerdos verdaderamente libres y justos, ¿no? No esto de que hay cero aranceles para ti y para mí. O sea, si es que, digamos, se hace que esta marca de vaso es ecuatoriana versus una marca de vaso que es estadounidense, o sea, obviamente la estadounidense va a tener mayor despliegue tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Y si yo pienso que el no el hecho de dejar en cero la tarifa arancelaria me va a ser mejor para mi país, estoy demente, ¿no? Porque voy a destruir la industria, porque no es un incentivo, porque ya que si ellos ingresan su producto con una tarifa arancelaria un poco subidita, ellos van a tener que subir el costo de su producto, por lo cual mi producto, que es menos conocido, va a tener cierto margen de competencia y vamos a estar, digamos, jugando en una misma cancha a la par, ¿no? Y algo que yo le admiré a Correa fue que entraría en esta visión nacionalista, que sí realmente se preocupó por hacer crecer y por mejorar al Ecuador. Recuerdo que cuando estaba acá el gobierno de Felipe Calderón, Correa estaba, sí, era ya el presidente y bueno, me parecía que realmente estaba logrando algo y creo, y me atrevo a decirlo, a diferencia de Hugo Chávez y de Castro, él sabía lo que hacía y no fue un dictador. Entonces, creo que también por eso se explica esto, ¿no? Porque hay muchos intereses internos en Ecuador y externos que no quieren políticas de nacionalismo por este afán de tener mucha ganancia y no permitir que el otro viva mejor, simplemente por egoísmo, ¿no? Entonces, se juega mucho. Creo que nos has contado bastante bien esto. Y no sé si quieras añadir un comentario Sí, final. bueno, sobre tu Si no, último comentario, yo creo que definitivamente, sí, Fidel Castro sí, se pudiera decir, bueno, hasta en las propias palabras de Hugo Chávez, dijo que Cuba vivía en una dictadura. Fidel Castro siempre dijo, quítenos el embargo, quítenos las sanciones y van a haber elecciones. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú tienes
a un pueblo sometido, asfixiado, digamos, a medidas coercitivas que afectan directamente al pueblo y yo no puedo conseguir los productos que yo quiero, obviamente, eh, digamos, si es que yo abro las ánforas, ¿no? Probablemente Mm, el resultado que yo quiero para Cuba, que yo tengo como proyecto político, no se va a dar. Entonces aquí Fidel Castro lo que hizo un poco fue jugar un poco a lo Nicolás Maquiavelo, ¿no? Como el fin justifica los medios. Y vaya que Cuba ha dado resultados, tanto el mismo hasta Nayib Bukele, ¿no? Ha resaltado los grandes logros que ha tenido Cuba, que no se puede cuestionar a Cuba en el sector del, o sea, en salud. temas de seguridad, de salud, de educación, de deporte, en inversión social de por sí, porque le gana a todo el mundo. Yo sí entiendo el por qué no hubieron elecciones en Cuba, porque era eso, ¿no? O volverle a entregar el país a los prostíbulos, a los casinos y a los grandes sectores empresariales multinacionales que tenían a Cuba simplemente como un burdel, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo entiendo, ¿no? Sé que es muy duro comprender, pero créeme que lo entiendo, pero bueno, esperemos que pronto eso acabe porque Cuba, el pueblo cubano lo está pasando muy mal, ¿no? Mientras que esas medidas económicas se mantengan en el país. Y por el otro Mm, lado, el comandante Chávez a mí me parece de hecho uno de los presidentes, una de las figuras más democráticas de toda la ¿no? historia. O sea, en Venezuela hubieron, a ver, Hugo Chávez fue electo en 1998 y gobernó hasta el año 2013, del 5 de marzo, perdió la vida, desafortunadamente, y yo creo que, o sea, en Venezuela creo que cada 2 años habían elecciones. Entonces, obviamente, de que hay errores en el proceso, hay errores, pero yo la verdad es que fuera digamos, un traidor a mis ideales, donde no me pronunciaba por eso, ¿no? Porque, y Sí, bueno, sí, sí. y antes de culminar, nuevamente quería, en nombre de mi país, Sí. pedirle disculpas, ¿no? Por las decisiones atroces y nefastas del gobierno de Daniel Noboa y recordarles que el gobierno no es lo mismo que el pueblo. Así que No. disculpas al pueblo mexicano, muchísimas gracias por no, en verdad, haber activado todo lo que tuvieron que haber activado en contra nuestra, ¿no? Según la norma internacional. Y nuevamente, muchísimas gracias también por haber estado del lado menos incorrecto de la historia y haberle otorgado de manera soberana el asilo político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien es un perseguido político.